Un saludo a todos y todas, bienvenidos a este espacio de aprendizaje, quien le habla Luis Marroquín. Un placer para mí poder estar aportando y obviamente también con ustedes aprendiendo en esta formación. En esta oportunidad vengo a hacer, y a petición de muchos de los suscriptores del canal, voy a hacer un compendio de los fundamentos de la instrumentación industrial. Como si bien es cierto, en el canal puedes encontrar diferentes videos que muestran sobre este tema, es importante hacer como un resumen de los temas más importantes o los puntos claves más importantes asociados a los fundamentos de la instrumentación. Si te parece interesante, quédate hasta el final del video. Ya sabes, empecemos. Bien, en relación a la parte de instrumentación y asociado obviamente a los sistemas de control, es importante recalcar de que todo inicia con la necesidad del ser humano de poder tener de alguna forma el conocimiento de las variables de proceso, concepto muy clave a la hora de trabajar en la parte de instrumentación y control. Y las variables de proceso es aquella magnitud física tangible que me da un valor determinado en relación a un comportamiento de la realidad del entorno. En este caso, los cambios que se dan, por dar un ejemplo, en la temperatura, las variaciones que se dan producto de las perturbaciones en los sistemas o vibraciones. También vamos a encontrar los cambios productos de el nivel de un líquido o una sustancia, la fuerza, el peso. Todos estos son variables de proceso. Vamos a encontrar, y obviamente aquí recalco las fundamentales: temperatura, presión, nivel y caudal, que las encontramos en la mayoría de los sistemas de control en las diferentes industrias, pero cabe recordar que no son las únicas. Y para yo poder tener claro este concepto, yo debo llevarlo hacia la aplicación. Y un punto clave a la hora de trabajar son lo que yo considero el centro de la formación, los lazos de control. Entonces, un lazo de control es aquella unidad que yo normalmente lo relaciono como si fuera analógicamente a la célula en el cuerpo humano, que es completamente funcional y que me permite poder tener las siguientes tres características. ¿Cuáles son esas características? La primera característica es medir, la segunda es controlar, la tercera es actuar. ¿Qué se mide? Se mide la variable de proceso. ¿Qué se controla? Pues se controla o se busca de que esa variable de proceso llegue al valor que yo necesito de referencia. ¿Y para qué se actúa? Para ajustar los errores encontrados producto en el valor de la variable de proceso, y mediante algún dispositivo mecánico o alguna variación física yo puedo hacer de que mi sistema tienda al valor al que yo necesito. De esa forma yo voy a estar todo el tiempo haciendo esa revisión, esa comparación para que el sistema funcione de la mejor manera. Y aquí hago una salvedad, ya que existen dos tipos de lazos. Está el lazo de control abierto y el lazo de control cerrado. Me estoy refiriendo particularmente al lazo de control cerrado porque me da un feedback, me da una realimentación, me permite poder tener el dato de la variable nuevamente en el sistema de control. ¿Listo? Ahora bien, estos lazos de control tienen unos elementos particulares. Y en el caso de la instrumentación vamos a hablar de los tipos de instrumentos que podemos encontrar asociados a los lazos de control. Según funciones características vamos a encontrar uno u otro tipo. Voy a mencionar aquí los más comunes. Vamos a encontrar instrumentos que son indicadores. Es decir, que su función principal es la de mostrar los datos visualmente en campo. Algunos actualmente ya tienen la tecnología para enviar la información de manera remota, pero nacen para principalmente mandar la información directamente a campo. Entonces tenemos los indicadores. Lo vamos a diferenciar porque tienen como una placa o un dial que normalmente tienen el puntero o aguja que está moviéndose, o en algunos casos son digitales en la lectura y me muestran dichos valores a través de unos displays. Esos son, digamos, los indicadores. También vamos a tener los instrumentos que en este caso se llaman instrumentos ciegos. ¿Qué es un instrumento ciego? Es aquel instrumento que tiene la particularidad de que está realizando un proceso con la variable
está detectando, está enviando datos, etcétera, pero que no me muestra información directamente. Y eso lo vamos a encontrar en algunos tipos de industrias, sobre todo industrias donde se trabajan con muchos elementos fuertes, con sustancias que pueden generar golpes o son abrasivas. Y en este caso, lo que se hace es que el instrumento no tiene como tal, o no me muestra en la zona, en campo, no me muestra información. No significa que no esté enviando datos. Sí la envía hasta determinado punto, pero visualmente yo, si me acerco al instrumento, no lo voy a encontrar. Entonces, esa es una categoría para clasificarlo. También, según la función dentro del lazo, vamos a tener, ya los indicadores pues ya los mencionamos, pero según la función dentro del lazo, vamos a tener los elementos primarios, que hablamos de sensores transductores, que son aquellos que están en contacto con la variable directamente y que a través de ese estar en contacto directo con la variable emiten una señal que es proporcional a la información que están recibiendo de dicha variable. Entonces vamos a hablar aquí de celdas de carga, hablaremos aquí de sensores ya sea de presión, temperatura, cualquier otro tipo de variable. Vamos a hablar aquí de encoder, vamos a hablar aquí de termopar, RTD, etcétera. Esos elementos los vamos a encontrar en esta área. Ellos están en contacto con la variable y obviamente envían información. Dependiendo del tipo de variable, así va a ser el tipo de principio de medición. Eso es importante. Yo no puedo utilizar todos los elementos primarios para las mismas funciones y entre las categorías de ellos tampoco los debo usar de la misma forma porque tienen sus consideraciones particulares. Eso para tenerlo presente. Ahora, también en esto vamos a encontrar otro tipo de instrumentos según las funciones y son los transmisores. Los transmisores de alguna forma toman la información del elemento primario, normalizan la información, la llevan a una señal estándar, por lo general esa es la función, y la envían, la transportan hacia el sistema de control. Estos transmisores normalmente están regulados por señales en cuyas salidas vamos a encontrar valores en voltaje o en corriente. Para el caso de la señal de voltaje, típicamente vamos a encontrar rangos de 0 a 10 voltios, rangos de 0 a 5 voltios. Hay algunas otras variaciones de 1 a 5, etcétera. Pero normalmente de 0 a 10, de 0 a 5, según la topología, según la tecnología. Y también vamos a encontrar el muy conocido señal estándar de 4 a 20 miliamperios que vamos a estar utilizando también en la salida de la mayoría de los instrumentos de campo. Entonces, no importa la marca, ellos tienen que estar basados en esas tecnologías. La ventaja de poder conocer esas señales es que yo voy a poder desarrollar mi aplicación de una mejor manera y voy a poder interpretar y conocer el estado del instrumento y la variable porque voy a comprender cómo funcionan dichas señales. Entonces ya tengo elemento primario, tengo transmisor. Adicional a ellos aparecen los registradores que nacieron en su época para mostrar los datos y irlos almacenando, y ya con la tecnología actual pues ya hay registradores digitales o se inyectan o están inmersos dentro del sistema SCADA. Pero te comento cuáles son. Los registradores son unos instrumentos que toman la señal, normalmente la toman del transmisor, la escalizan y la muestran en unidades de ingeniería y muestran los valores del comportamiento de la variable de proceso y la van almacenando, la van registrando, la van dibujando literalmente. Algunos son con papel, que son en una hoja que va avanzando, vertical horizontal. Otros son a manera de un círculo y van colocando en el papel todo el comportamiento. Y ya los actuales ya son digitales que registran la información y van almacenándola con el tiempo y a través de un archivo plano, esa información pues pasa hacia otra área. Y la persona de la empresa encargada pues la analizará, la verificará, la tabulará. Entonces es muy importante. Actualmente esa función pues se incluye en la parte de tendencia en algunas aplicaciones y ya uno lo puede utilizar directamente. Entonces es una ventaja y es un ahorro, pero sepan que todavía se venden, todavía se utiliza. Tenemos también el controlador. El controlador hace parte del lazo de control y es el que se encarga de tomar acción, de tomar decisión de lo que sucede al interior del lazo. Es el quien tiene el punto de pauta y dice aquí se va a hacer esto, el valor está en tanto, abra, cierra la válvula, que ahorita hablaremos de ella, o ajuste el valor, apague la máquina, prenda el calentador,
es el que define todo, es el que está revisando lo que sucede, el controlador. Y en controladores tenemos diferentes gamas y categorías. Vamos a encontrar desde controladores específicos, diseñados a la medida, con aplicaciones con compuertas, amplificadores operacionales, FPGA, tarjetas electrónicas en particular, y vamos a encontrar también aplicaciones ya un poco más robustas. Vamos a encontrar el controlador universal, que lo podemos configurar, o también vamos a poder encontrar los dispositivos programables, llámese PLC, PAC, y de ahí en adelante ya combinaciones con aplicaciones PLC más HMI, PLC sistema SCADA, ya aplicaciones más robustas que van a ir tomando la información de las variables de proceso. Después de ello, y este tipo de controlador normalmente maneja señales estándar, voltaje y corriente, voltaje y corriente. Después de ello viene otra gama, otra categoría, que son los elementos finales de control. Los elementos finales de control son los que van a moverse, van a actuar en función de la decisión tomada en el dispositivo de control. Vamos a tener eso pendiente, no se nos vaya a olvidar. El elemento final de control por sí solo no controla, por sí solo no actúa. Depende de la información que recibe del dispositivo de control. Y normalmente va a estar supeditado o va a estar anclado a esa información, a esa señal analógica o digital que se está recibiendo. Aquí vamos a encontrar válvulas, vamos a encontrar cilindros, vamos a encontrar motores, resistencias, dampers. Vamos a encontrar diferentes aplicaciones que van a estar respondiendo con señales analógicas o digitales según sea el caso. Y dependiendo de la configuración que yo tenga mi estrategia de control, así van a actuar. Entonces básicamente ya hemos dado un recorrido rápido a lo que es el lazo de control. Igual si tienes dudas sobre estos temas, ya sabes que te invito, no te vayas sin suscribirte al canal. Toca la campanita también para que estés pendiente de los nuevos videos. Y obviamente también te invito a que si este material y este contenido te parece de valor, también te agradezco tu apoyo compartiéndolo con amigos, conocidos y demás. Ahora bien, yo tengo ya la información básica de los instrumentos, tengo las funciones. ¿Y qué hago con eso? La pregunta, ¿qué hago con eso? Ahora, para poder manejar los instrumentos y para poder comprender el funcionamiento, yo debo tener en cuenta de que hay unas características fundamentales. Y dentro de esas voy a mencionar aquí unas rápidamente. Y ya sabes que dentro de los videos te voy a invitar a que le des un vistazo para que la sigas desglosando, para que la veas en detalle. Pero te voy a mencionar las más importantes. El campo de medida o rango, el alcance o el span, la precisión, la exactitud, la histéresis, la linealidad, la sensibilidad, la rangeabilidad o turn down, los puntos de ajuste ya entre ellos, y ya vienen unos particulares como son puntos de ajuste de ceros y demás, zonas muertas, etcétera. Pero digamos que esos son los que más mencionamos, los que más conocemos, los que más se utilizan en la mayoría de instrumentos y que nos van a ayudar muchísimo a la hora de poder configurar, a la hora de diagnosticar el estado del instrumento y también en actividades de calibración cuando estemos comparándolo con un instrumento patrón, según la variable y según el principio de funcionamiento. Entonces, miren que esos temas son importantes. Empezamos con la función básica, partiendo de la variable de proceso, llegando a los tipos de instrumentos y ahora estamos en las características. Cuando ya yo comprendo cuáles son las características y comprendo cómo utilizarlas, es cuando yo empiezo a definir qué voy a desarrollar con esas características y con ese instrumento. Y es cuando ya yo puedo empezar a hablar, voy a empezar a hacer una inspección, voy a hacer un comisionamiento al instrumento, voy a hacer una verificación de lazo, voy a hacer una actividad de ajuste y calibración a este instrumento, entre otras actividades que normalmente se desarrollan en el rol del instrumentista y a las cuales nosotros debemos tener presente y nosotros debemos abordar y tratar. Aquí es claro, y para no alargar tanto el video, de que cada instrumento tiene una variable de proceso definida y basado en ella tiene un principio de medición. Aunque hay unas pautas básicas y unas recomendaciones básicas para trabajar, yo siempre recomiendo mirar el manual del fabricante, en donde van a estar las recomendaciones de cómo se debe conectar, de cómo se debe instalar y configurar el instrumento, y si tiene algunas particularidades o si tiene comunicaciones especiales. Hay algunos instrumentos que solamente vienen con la señal analógica de 4 a 20 miliamperios o de 0 a 10 voltios, que son las más típicas. Otros vienen con comunicaciones
a través de protocolo HAR, otros vienen con Foundation Fieldback, otros vienen con Profibus PA. Cada uno de esos tipos son, digamos, estoy mencionando los más comunes. También hay otros ya especiales, hay algunos sistemas que manejan otro tipo de protocolos y la información viaja de manera distinta. Entonces es muy importante a la hora de trabajar con instrumentación tener claro pues el principio de medición, identificar la variable de proceso, identificar qué tipo de instrumento es dentro del lazo, si es ciego, si es indicador, si es un transmisor, si es un elemento primario, registrador, si es un controlador, si es un elemento final, se me olvidó mencionar si es un interruptor o switch, etcétera. Tengo que tener claro eso. Y basado en esa información tengo que saber cuál es la manera más adecuada para instalarlo, para comisionarlo, para hacer inspección a dicho instrumento y cuáles son las recomendaciones que el fabricante da sobre el tema. No sin antes, tampoco quiero irme invitando también a que te pases por mis redes sociales. Me puedes encontrar también en LinkedIn como Luis Marroquín, en Instagram como Ingeniero Marroquín, en Facebook como ING Marroquín y obviamente en YouTube como Ingeniero Marroquín separado. Y también puedes encontrar contenido de valor en mi página web ingenieromarroquín.com para que encuentren más información sobre el tema, descargues guías, plantillas, aplicaciones que están de manera gratuita y algunas obviamente con contenido de valor también adicional en los cuales tú también puedes seguir aprendiendo y enriqueciendo tu formación. Entonces ya sabes, seguimos en contacto, saludos, nos vemos y hasta la próxima.